Me llamo Diego Salazar y durante 7 años trabajé como guardia de seguridad nocturno en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México. No era un trabajo glamuroso, pero me daba estabilidad y, honestamente, disfrutaba la soledad de esos pasillos interminables llenos de conocimiento dormido. Había visto de todo en esas noches silenciosas. Estudiantes que se quedaban hasta el amanecer, profesores olvidadizos buscando libros perdidos, incluso algún que otro visitante desorientado. Pero lo que experimenté durante mi última semana de trabajo es algo que nunca podré explicar con lógica, y es precisamente la razón por la que ya no trabajo allí. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad nocturna o en alguna biblioteca. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. La Biblioteca Central de la UNAM es una estructura imponente de 10 pisos, con más de 2 millones de volúmenes distribuidos en casi 50,000 metros cuadrados. Durante el día, es un hervidero de estudiantes, investigadores y visitantes. Pero después de las 11 de la noche, cuando las puertas se cierran y las luces principales se apagan, se convierte en un laberinto silencioso donde cada sonido resuena como un eco fantasmal. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El protocolo era simple: hacer rondas cada hora por los 10 niveles, verificar que todas las salidas de emergencia estuvieran aseguradas, revisar los sistemas de climatización en las salas especiales de libros antiguos y, sobre todo, asegurarme de que ningún estudiante despistado se hubiera quedado atrapado dentro. El equipo de seguridad nocturno éramos solo 3 personas: yo, Tomás Ruiz, que monitoreaba las cámaras desde la central, y Elena Campos, que cubría el ala este del edificio. Nos comunicábamos mediante radios portátiles Motorola y teníamos un sistema de registro digital donde marcábamos cada punto de control con un lector de códigos QR instalado en diferentes zonas del edificio. La iluminación nocturna consistía en luces de emergencia LED de tono azulado que creaban sombras largas entre las estanterías y linternas Maglite de alta potencia que cada uno cargábamos. El aire acondicionado funcionaba a baja capacidad durante la noche, creando un zumbido constante que se convertía en el sonido de fondo de cada turno. Las cámaras de seguridad cubrían los pasillos principales y las entradas, pero las zonas entre las estanterías del 4º al 8º piso tenían puntos ciegos, algo que siempre me generó cierta incomodidad. Los primeros días de noviembre habían sido tranquilos. Otoño en Ciudad de México significa temperaturas agradables y menos lluvia, lo que generalmente se traduce en turnos sin incidentes. Pero esa semana en particular, algo cambió. Comenzó con pequeñas anomalías que en retrospectiva debí haber tomado más en serio. Libros que aparecían fuera de lugar en secciones donde yo había pasado minutos antes. El sistema de climatización del 7º piso que inexplicablemente bajaba su temperatura hasta los 12 grados centígrados sin que nadie lo programara. Tomás reportó interferencia en las cámaras del 8º piso, específicamente en la sección de literatura latinoamericana, pero el técnico que vino a revisarlas no encontró ningún problema. La noche que todo cambió fue un martes. Recuerdo la fecha perfectamente porque era el cumpleaños de mi hermana y había prometido llamarla al terminar mi turno. Llegué al trabajo a las 9:45 como siempre. Me cambié al uniforme reglamentario azul marino, ajusté mi cinturón con la radio y la linterna y revisé el libro de novedades del turno anterior. Todo normal. Elena llegó 5 minutos después que yo, y Tomás ya estaba en la central de monitoreo, preparando el café que nos mantendría despiertos durante las siguientes 8 horas. A las 10 en punto, cerramos las últimas puertas, activamos las alarmas perimetrales y comenzó oficialmente nuestro turno. La primera ronda fue completamente rutinaria. Comencé por el primer piso, verificando las salas de lectura general, los baños y la cafetería cerrada. Todo en orden. Segundo piso, hemeroteca
y archivos digitales, todo tranquilo. Tercer piso, colecciones especiales con acceso restringido, puerta con seguro electrónico activado correctamente. Fue en el cuarto piso donde noté la primera anomalía. Al pasar por la sección de historia antigua, mi linterna iluminó una mesa de lectura donde había un libro abierto. Me acerqué y vi que era un volumen sobre civilizaciones prehispánicas. Nada extraño en sí mismo, excepto que yo había pasado por esa misma área 40 minutos antes durante mi ronda inicial, y la mesa estaba completamente vacía. Revisé el libro y lo devolví a su lugar en el estante. Marqué el punto de control con mi lector QR y continué. Quinto piso, Ciencias Sociales y Antropología. La temperatura aquí siempre era un par de grados más baja que en el resto del edificio debido a un problema con los ductos de ventilación que nunca se había solucionado completamente. Pero esa noche sentí un frío inusual, casi penetrante. Saqué mi teléfono y verifiqué la hora. Las 11:25 de la noche. Todo parecía estar en orden, aunque el silencio se sentía más denso de lo habitual. Marqué el punto de control y subí al sexto piso. Filosofía y religión. Aquí las estanterías eran más altas y estaban más juntas, creando pasillos angostos donde mi linterna apenas lograba dispersar la oscuridad. Caminé entre los anaqueles verificando visualmente que no hubiera nada fuera de lugar. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño. Era como un roce, suave pero distintivo, el sonido de páginas siendo pasadas. Me detuve completamente y agucé el oído. Silencio absoluto. Esperé unos 30 segundos sin moverme, conteniendo incluso mi respiración. Nada. Sacudí la cabeza pensando que había sido mi imaginación o quizás el sistema de ventilación. Marqué el punto de control del sexto piso y me dirigí al séptimo. Esta era la planta más grande. Ocupaba casi toda la superficie del edificio y albergaba la mayor parte de la colección de literatura universal. Miles y miles de libros organizados por idioma, época y autor. Era aquí donde más tiempo tomaban mis rondas, porque había que recorrer al menos 8 pasillos principales, cada uno con múltiples ramificaciones laterales. Eran las 11:40 cuando empecé mi recorrido por el séptimo piso. La temperatura aquí era notablemente más baja que en los pisos anteriores, tal vez unos 15 grados centígrados. Mi respiración era visible en pequeñas nubes de vapor. Tomé mi radio y contacté a Tomás en la central. Central aquí, Diego. La temperatura en el séptimo está muy baja otra vez. ¿Puedes verificar el sistema de climatización? Hubo una pausa, y luego su voz ligeramente distorsionada respondió: Recibido, Diego. Checando el sistema ahora mismo. Mientras esperaba su respuesta, comencé a caminar por el pasillo principal, alumbrando con mi linterna las hileras interminables de libros. Todo parecía estar en su lugar. Tomás volvió a la radio. Diego, aquí central. El sistema marca temperatura normal, 21 grados. Debe ser un problema localizado con algún sensor. ¿Puedes confirmar la lectura manual? Saqué el pequeño termómetro digital que siempre llevaba en mi bolsillo y lo coloqué frente a mí. La pantalla mostró 14.2 grados centígrados. Confirmado, Tomás, aquí marca 14 grados. Definitivamente hay algo mal con la climatización de este piso. Su respuesta fue rápida. Anotado. Llamaré a mantenimiento mañana temprano. Por ahora no hay mucho que podamos hacer. ¿Todo lo demás bien? Le confirmé que sí y guardé la radio. El frío era molesto pero no insoportable. Continué mi ronda, pasando por la sección de literatura española, luego la francesa, la italiana. Fue cuando llegué a la sección de literatura latinoamericana que las cosas comenzaron a ponerse verdaderamente extrañas. Las luces de emergencia en esta área parpadeaban intermitentemente, creando un efecto estroboscópico inquietante. Me acerqué a una de las luminarias y la observé. El parpadeo no era constante. A veces se mantenía estable por varios segundos y luego comenzaba a fallar de nuevo. Saqué mi radio nuevamente. Central. Tenemos un problema con las luces de emergencia en el séptimo, sección latinoamericana. Están parpadeando. La voz de Tomás sonó preocupada. ¿Todas las luces o solo algunas? Miré alrededor.
parecen ser todas en esta sección específica. Unas 6 o 7 luminarias. Hubo un silencio y luego: Diego, en las cámaras todo se ve normal desde aquí. Las luces aparecen estables. ¿Estás seguro? Miré directamente a una de las cámaras de seguridad montadas en el techo y agité mi linterna. Tomás, estoy viendo las luces parpadear frente a mí en este momento. Es muy evidente. Su respuesta fue desconcertante. En el monitor todo se ve normal, Diego. Sin parpadeos. Puede ser un problema con tu percepción visual por el cansancio o quizás algo con el cableado que las cámaras no captan. Anótalo y seguimos monitoreando. Le dije que estaba bien y colgué la radio en mi cinturón. Me sentí incómodo. Yo no estaba imaginando esos parpadeos, eran tan reales como el frío que me calaba los huesos. Decidí terminar la ronda rápidamente y bajar. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, entre 2 estanterías altas, había una figura. Al principio pensé que era una sombra proyectada por mi linterna, pero al mover el haz de luz, la figura permaneció en el mismo lugar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Hola?», grité. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Di 3 pasos hacia adelante, iluminando directamente el punto donde había visto la forma. Nada. El espacio estaba completamente vacío. Respiré profundo, tratando de calmar mi pulso acelerado. «Solo son las sombras y el cansancio», me dije a mí mismo. Pero no me lo creí del todo. Apuré el paso y terminé de marcar los puntos de control restantes del 7º piso. Subí al 8º, que era considerablemente más pequeño y albergaba principalmente colecciones especializadas y tesis doctorales. Aquí la temperatura era normal, alrededor de 20 grados, y las luces de emergencia funcionaban perfectamente. Sin embargo, el silencio era aún más opresivo. Caminé entre las estanterías metálicas, mis pasos resonando contra el suelo de linóleo. Marqué el último punto de control y me dirigí a las escaleras para subir al 9º piso. Fue en ese momento cuando escuché claramente el sonido de pasos. No eran mis pasos, venían de algún lugar detrás de mí, en el 8º piso que acababa de dejar. Me detuve en seco. Los pasos también se detuvieron. Bajé lentamente las escaleras y volví al 8º piso, iluminando cada rincón con mi linterna. «¿Hay alguien aquí?», pregunté en voz alta. «Si es un estudiante que se quedó encerrado, identifíquese. No hay problema, solo necesito registrar su presencia y escoltar salida». Silencio absoluto. Recorrí nuevamente toda la planta, revisando cada pasillo, cada rincón, detrás de cada estantería. Nada, absolutamente nadie. Tomé mi radio con manos temblorosas. «Central, aquí Diego. Necesito que revises las cámaras del 8º piso». Escuché pasos, pero no encuentro a nadie. La respuesta de Tomás fue inmediata. «Revisando ahora, Diego». Hubo una pausa que se sintió eterna. Luego: «Diego, no hay nadie en las cámaras. Solo te veo a ti. Las grabaciones de los últimos 20 minutos muestran únicamente tu movimiento. No hay nadie más en el edificio aparte de nosotros 3. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Tomás, escuché pasos claramente. No fueron ecos de mis propios pasos, venían de una dirección diferente». Su voz sonó tranquilizadora, pero con un tono de preocupación. «Te creo, Diego, pero las cámaras no mienten. Quizás fue el sistema de tuberías o la estructura asentándose. Estos edificios viejos hacen ruidos raros. ¿Estás bien para continuar?». Le dije que sí, aunque no estaba del todo seguro. Subí al 9º piso, que albergaba oficinas administrativas y salas de reuniones. Todo estaba cerrado con llave y visiblemente seguro. El 10º piso era similar, principalmente oficinas y archivos administrativos. Completé mi ronda y bajé de nuevo a la planta baja para reportarme en la central de monitoreo. Eran las 12:35 de la mañana. Tomás me recibió con una taza de café caliente. «¿Seguro que estás bien? Te ves pálido». Le conté con más detalle todo lo que había experimentado. El libro en la mesa que no estaba antes, el frío extremo, las luces parpadeantes que él no veía en las cámaras, la figura en el 7º piso, los pasos en el 8º. Él me escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que me heló la sangre.
No eres el primero que reporta cosas extrañas en el 7º y 8º piso. Me senté en una de las sillas frente a los monitores. ¿Qué quieres decir? Tomás tomó un sorbo de su café y continuó. Hace como 3 años, antes de que tú empezaras a trabajar aquí, hubo un incidente. Un guardia del turno nocturno, creo que se llamaba Luis Pacheco, reportó experiencias muy similares a las tuyas. Libros que se movían, temperaturas inexplicables, sombras, sonidos. Él estaba tan alterado que renunció después de solo 2 semanas. Lo atribuyeron al estrés y nadie le dio mucha importancia. Pero desde entonces, cada cierto tiempo, alguno de los guardias nocturnos reporta algo raro en esos pisos. Me quedé mirando los monitores, donde las cámaras mostraban pasillos vacíos y estanterías silenciosas. ¿Por qué nunca me dijeron esto? Tomás se encogió de hombros. Supongo que no querían asustarte, y honestamente, la mayoría de las noches son completamente normales. Sea lo que sea que esté pasando, no ocurre todas las noches. Decidí tomar un descanso de 30 minutos antes de mi siguiente ronda. Me senté en la sala de descanso del personal, bebí más café e intenté racionalizar todo lo que había experimentado. Tal vez era el cansancio. Tal vez había una explicación lógica para todo. Los edificios viejos tienen problemas eléctricos, las tuberías hacen ruidos, el cerebro cansado puede jugar trucos. Me repetí estos argumentos una y otra vez, pero en el fondo sabía que había experimentado algo que desafiaba toda explicación racional. A la 1:30 de la mañana era hora de mi segunda ronda. Esta vez decidí llevar mi teléfono con la cámara lista para grabar cualquier cosa inusual. Comencé de nuevo por el primer piso y fui subiendo metódicamente. Todo parecía normal hasta que llegué al 5º piso. La temperatura aquí era ahora tan fría como lo había sido antes en el 7º piso. Mi aliento era visible y sentía el frío penetrar mi uniforme. Revisé mi termómetro, 13.8 grados centígrados. Pero lo más inquietante era el silencio. No había el habitual zumbido del aire acondicionado, no había nada. Era un silencio absoluto, casi tangible, como si el aire mismo se hubiera detenido. Continué caminando, cada paso resonando en ese silencio antinatural. Llegué al 6º piso y algo había cambiado dramáticamente. Los libros. Había al menos una docena de libros en el suelo, dispersos entre las estanterías como si alguien los hubiera tirado deliberadamente. Mi pulso se aceleró. Tomé mi radio inmediatamente. Central. Aquí, Diego. Tenemos una situación en el 6º piso. Hay libros en el suelo, múltiples libros. Alguien ha estado aquí. La voz de Tomás sonó alarmada. ¿Qué? Imposible, Diego. Las cámaras no han mostrado ningún movimiento aparte del tuyo. ¿Estás seguro? Activé la cámara de mi teléfono y comencé a grabar. Totalmente seguro, estoy grabando esto ahora mismo. Me agaché y recogí uno de los libros. Era un volumen sobre teología medieval. Lo abrí y vi una anotación a lápiz en el margen de una página. 3:15 AM. Sentí un escalofrío. Recogí otro libro, Filosofía existencialista. Otra anotación en la misma página, con la misma caligrafía. 3:15 AM. Un tercero, Literatura gótica. La misma anotación. 3:15 AM. Mis manos temblaban mientras tomaba el 4º, 5º, 6º libro. Todos tenían la misma anotación en páginas aleatorias. 3:15 AM. Tomé fotografías de cada una con mi teléfono. Tomás, dije por la radio, mi voz apenas un susurro. Todos estos libros tienen una anotación idéntica. Una hora específica, 3:15 de la mañana. Hubo un largo silencio del otro lado. Finalmente, Tomás respondió: Diego, sal de ahí ahora. Baja a la central. Necesito que veas esto. No me lo tuve que repetir. Dejé los libros donde estaban y corrí hacia las escaleras, bajando los 6 pisos casi sin respirar. Llegué a la central de monitoreo donde Tomás estaba frente a los monitores con una expresión de absoluto desconcierto. «Mira esto», dijo, señalando uno de los monitores. Era la grabación de la cámara del 6º piso de hacía exactamente 20 minutos, cuando yo estaba en el 5º. La pantalla mostraba el pasillo vacío, las estanterías en perfecto orden,
Luego, sin ninguna figura visible, los libros comenzaron a caer. Uno tras otro, como si manos invisibles los empujaran desde los estantes. En total, 14 libros cayeron al suelo en un lapso de aproximadamente 30 segundos. Luego, nada. Todo quedó quieto. «Esto es imposible», murmuré. Tomás rebobinó la grabación y la reprodujo en cámara lenta. No había nada, ninguna figura, ninguna sombra, ninguna explicación visible para el movimiento de los libros. Simplemente caían. «Hay más», dijo Tomás, cambiando a otra cámara. Esta mostraba el 7º piso, la sección de literatura latinoamericana donde yo había visto la figura. La grabación era de hace 2 horas. Mientras yo recorría otro pasillo, la cámara captó algo en el fondo del plano. Era difuso, casi imperceptible, pero había definitivamente algo allí. Una forma oscura, no completamente sólida, que parecía moverse entre las estanterías. Tomás congeló la imagen y aumentó el zoom. La figura era vagamente humanoide, pero sin rasgos definidos, como si estuviera hecha de sombras densas. «¿Ves eso?», preguntó Tomás. «No es un error de la cámara, es algo real en el edificio». En ese momento, la radio crepitó con la voz de Elena. «Central, aquí, Elena. Estoy en el ala este, 3er piso. Tengo una situación. Necesito respaldo». Su voz sonaba tensa, casi al borde del pánico. Tomás respondió inmediatamente. «Elena, aquí Central. ¿Cuál es tu situación?». Hubo estática y luego su voz entrecortada. «Hay alguien aquí. Vi a alguien, pero cuando lo perseguí, desapareció. Y ahora todas las computadoras de la sala de lectura digital se encendieron solas. Todas están mostrando lo mismo en las pantallas». Mi sangre se heló. «¿Qué están mostrando?», pregunté. La respuesta de Elena fue apenas un susurro. 3:15 AM. Solo eso. Todas las pantallas muestran 3:15 AM. Tomás y yo nos miramos. Era la 1:58 de la mañana. Quedaba poco más de 1 hora antes de las 3:15. «Elena, mantén tu posición», dijo Tomás. «Diego y yo vamos hacia allá». Ambos salimos corriendo de la central, llevando nuestras linternas y radios. El ala este de la biblioteca estaba conectada por un puente en el 2º piso. Llegamos en menos de 5 minutos. Elena estaba parada en medio de la sala de lectura digital, rodeada de 30 computadoras, todas encendidas, todas mostrando la misma hora en grandes números verdes. 3:15 AM. «No las encendí yo», dijo Elena, su voz temblando. «Estaba haciendo mi ronda cuando todas se encendieron al mismo tiempo. Y luego vi a alguien, una figura, caminando hacia las escaleras. Lo seguí, pero desapareció». Tomás se acercó a una de las computadoras e intentó apagarla. La pantalla permaneció encendida, mostrando la hora inmutable. Intentó con el botón de apagado, desconectó el cable de corriente. Nada. La pantalla seguía brillando con esos números verdes. 3:15 AM. «Esto no tiene sentido», murmuró. «No hay ninguna fuente de alimentación y la pantalla sigue encendida». Revisé otras computadoras. El mismo fenómeno en todas ellas, sin corriente eléctrica, sin batería aparente. Pero las pantallas funcionaban perfectamente, mostrando esa hora específica. Tomé fotografías de todo con mi teléfono. Necesitábamos documentar esto. «Necesitamos llamar a alguien», dijo Elena. «Esto va más allá de un problema de seguridad. Esto es, no sé qué es esto, pero no es normal». Tomás asintió. «Voy a llamar al supervisor de turno». Sacó su teléfono celular y marcó. Mientras esperaba que contestaran, las luces de la sala comenzaron a parpadear. No era el parpadeo intermitente que yo había visto antes. Era más rápido, casi estroboscópico, creando un efecto desorientador. «¿Lo están viendo?», preguntó Elena, su voz subiendo de tono. «Esto está empeorando». Tomás seguía hablando por teléfono, explicando la situación a alguien del otro lado. Podía escuchar fragmentos de la conversación. «No es una broma. Todas las computadoras. 1 hora específica. Necesitamos que alguien venga». De repente, todas las computadoras se apagaron simultáneamente. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Las luces dejaron de parpadear y volvieron a su tono azulado constante. Los tres nos quedamos inmóviles mirando alrededor, esperando que algo más sucediera. Nada. Tomás colgó el teléfono. El supervisor está enviando al jefe de mantenimiento y a un técnico eléctrico. Deberían estar aquí en unos 30 minutos. Miré mi reloj. 2:14 de la mañana. Quedaba exactamente una hora antes de las 3:15. ¿Por qué esa hora?, preguntó Elena. ¿Qué tiene de especial las 3:15 de la mañana? Nadie tenía una respuesta. Tomás sugirió que volviéramos a la central y monitoreáramos todas las cámaras. Mientras caminábamos de regreso, le conté a Elena todo lo que había experimentado esa noche. Ella me escuchó con creciente preocupación. Hace como un mes, dijo finalmente, tuve una experiencia rara. Fue en el 7º piso. Sentí como si alguien me estuviera observando, pero cuando me di vuelta, no había nadie. Y luego escuché voces como susurros, pero no pude entender qué decían. Pensé que estaba cansada y no le di importancia. Pero ahora, después de todo esto, llegamos a la central de monitoreo. Tomás comenzó a revisar todas las grabaciones de las últimas semanas, buscando cualquier anomalía que pudiéramos haber pasado por alto. Yo me senté frente a los monitores en tiempo real, observando cada piso, cada pasillo. Elena preparó más café. Necesitábamos estar completamente alerta. 2:25 de la mañana. 50 minutos. En las pantallas, todo parecía tranquilo. Los pasillos vacíos, las estanterías inmóviles, las luces de emergencia brillando constantemente. Pero había una tensión en el aire, una sensación de anticipación, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración esperando. Encontré algo, dijo Tomás de repente. Estaba reproduciendo una grabación de 3 noches atrás. Miren esto. 7º piso, 2:53 de la mañana. La imagen mostraba el mismo pasillo donde yo había visto la figura. Durante varios minutos, nada. Luego, a las 3:15 exactamente, todas las luces de esa sección se apagaron durante exactamente 15 segundos. Completa oscuridad. Cuando las luces volvieron, había libros en el suelo, los mismos que yo había visto en mi primera ronda. «Es un patrón», murmuró Tomás. «Algo pasa a las 3:15. Revisó otras grabaciones. Una de hace una semana mostraba el mismo fenómeno. Oscuridad a las 3:15. Luego libros desplazados. Otra de hace 2 semanas mostraba algo aún más perturbador. Durante esos 15 segundos de oscuridad, cuando las luces volvieron, había marcas en el suelo, como si alguien hubiera caminado sobre el polvo acumulado. Pero no había pisadas definidas, solo marcas irregulares. «Esto no puede ser una coincidencia», dije. «Sea lo que sea, sucede consistentemente a las 3:15 de la mañana». Elena se acercó a los monitores. «¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que lleguen el supervisor y el técnico?» Tomás negó con la cabeza. «Van a llegar después de las 3. Para cuando estén aquí, ya habrá pasado». Miré mi reloj, 2:47. «Propongo que subamos al 7º piso», dije. «Los 3 juntos, con cámaras grabando. Si algo va a pasar, necesitamos documentarlo». Tomás dudó, pero finalmente asintió. Elena se veía asustada, pero determinada. «De acuerdo, pero nos mantenemos juntos. Nadie se separa. Preparamos nuestro equipo, cada uno con su linterna, radio y teléfono con cámara activada. Salimos de la central y nos dirigimos a las escaleras. El edificio parecía aún más silencioso que antes, si es que eso era posible. Subimos lentamente, piso por piso, iluminando cada rincón. Cuando llegamos al 7º piso, sentí inmediatamente el frío. Elena y Tomás también lo notaron. «Debe estar a unos 10 grados aquí», dijo Tomás, su aliento visible. Nos dirigimos a la sección de literatura latinoamericana, el epicentro de la actividad anómala. Eran las 2:59 de la mañana. Nos posicionamos en el pasillo principal, formando un triángulo de modo que pudiéramos observar en todas direcciones. Cada uno tenía su teléfono grabando. El silencio era absoluto. No había el zumbido del aire acondicionado. No había sonidos de la ciudad exterior. Nada.
solo nuestras respiraciones y el latido acelerado de nuestros corazones. 3 y 00, 3 y 5, 3 y 10. Cada minuto se sentía como una eternidad. El frío aumentaba progresivamente. Podía sentir mis dedos entumecerse incluso dentro de los guantes. 3 y 13, 3 y 14. Entonces llegó. 3 y 15 de la mañana. Las luces se apagaron instantáneamente. No fue un parpadeo gradual, sino una oscuridad completa y súbita que nos envolvió como una manta pesada. Activamos nuestras linternas al unísono, los haces de luz cortando la oscuridad. ¿Están bien?, pregunté. Sí, respondieron Tomás y Elena simultáneamente. Dirigí mi linterna hacia las estanterías. Los libros comenzaron a moverse. No cayeron como en las grabaciones. Se deslizaron uno tras otro como si manos invisibles los sacaran cuidadosamente de los estantes y los colocaran en el suelo. Pero no había nadie allí, solo libros moviéndose solos en el aire. «Esto no está pasando», susurró Elena. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. Los tres lo estábamos viendo. Los tres lo estábamos grabando. Tomás enfocó su linterna hacia el final del pasillo y lo que vimos nos paralizó. La figura que yo había visto horas antes estaba allí, pero ahora era más definida. Era alta, humanoide, pero su forma parecía fluctuar, como si estuviera hecha de humo negro denso. No tenía rostro discernible, pero podía sentir que te estaba observando. Sentir su atención como un peso físico. Se movía lentamente hacia nosotros, no caminando exactamente, sino deslizándose. No hacía ningún sonido. «Retrocedemos», dijo Tomás con voz firme pero temblorosa. Lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Comenzamos a retroceder hacia las escaleras, manteniendo nuestras linternas enfocadas en la figura. Ella, o eso, continuó avanzando. A medida que se acercaba, el frío se intensificaba, hasta ser casi insoportable. Podía ver escarcha formándose en las estanterías metálicas. Mi respiración se había convertido en pequeñas nubes blancas densas. Entonces, de repente, la figura se detuvo. Se quedó completamente inmóvil a unos 10 metros de nosotros. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego escuchamos algo que nos heló hasta los huesos. Un sonido como respiración, profunda y lenta, emanando de esa forma sin boca. Las luces volvieron. Tan súbitamente como se habían apagado, las luces de emergencia se reactivaron. La figura había desaparecido. Los libros que habían estado moviéndose estaban ahora esparcidos en el suelo, exactamente donde habíamos visto que caían. Revisé mi teléfono. 3:16 de la mañana. Todo había durado exactamente 60 segundos, aunque se había sentido como una hora. Los tres nos quedamos allí, temblando, no solo por el frío, sino por el shock de lo que acabábamos de presenciar. «Tenemos que salir de aquí», dijo Elena. «Ahora». No esperamos a que Tomás y yo estuviéramos de acuerdo. Los tres corrimos hacia las escaleras y bajamos lo más rápido que pudimos sin tropezar. No nos detuvimos hasta llegar a la planta baja, a la central de monitoreo. Una vez allí, cerramos la puerta con llave y nos dejamos caer en las sillas, respirando agitadamente. «Revisemos los videos», dijo Tomás después de unos minutos, una vez que habíamos recuperado algo de compostura. Conectamos nuestros teléfonos a la computadora y reprodujimos las grabaciones. Todo estaba allí. Los libros moviéndose, la figura acercándose, incluso el sonido de esa respiración imposible. Era evidencia concreta, indiscutible, de algo que desafiaba toda explicación racional. A las 3:45 llegaron el supervisor nocturno, Miguel Estrada, y el jefe de mantenimiento, Carlos Vega. Nos encontraron en la central, todavía pálidos y visiblemente alterados. Les mostramos las grabaciones. Los dos hombres observaron en silencio, sus expresiones pasando de escepticismo a incredulidad, a genuino desconcierto. «¿Esto es real?», preguntó Miguel. «No es un montaje, ¿verdad?». Le aseguré que era completamente real, que los tres lo habíamos presenciado con nuestros propios ojos. Carlos, el jefe de mantenimiento, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del sistema principal.
mostraban exactamente lo mismo que nuestros teléfonos habían capturado. En mis 20 años trabajando aquí, dijo Carlos lentamente, he escuchado historias, rumores de guardias anteriores, pero nunca había visto evidencia física. Miguel tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, primero al director de la biblioteca, luego a seguridad universitaria, luego a alguien que no pude identificar. Mientras tanto, los 5 nos quedamos en la central, nadie queriendo salir de ese espacio iluminado y relativamente seguro. Tomás revisó todas las cámaras del edificio. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Las temperaturas eran las esperadas, las luces funcionaban correctamente, no había movimiento inusual. Pero todos sabíamos que algo había cambiado fundamentalmente. Esa biblioteca, que había sido nuestro lugar de trabajo, familiar y predecible, se había revelado como algo completamente diferente. El director de la biblioteca, el doctor Fernando Salinas, llegó poco después de las 5 de la mañana. Era un hombre de unos 60 años, académico de carrera, con una reputación de ser extremadamente racional y escéptico. Pero cuando le mostramos las grabaciones, su escepticismo se desvaneció rápidamente. Esto es extraordinario, murmuró, reproduciendo los videos una y otra vez. Necesitamos hacer una investigación exhaustiva. Necesitamos entender qué está pasando aquí. Le sugerí que tal vez deberían cerrar el edificio temporalmente, al menos durante las noches, hasta que tuvieran respuestas. Él negó con la cabeza. No podemos. Esta es una de las bibliotecas más importantes de América Latina. Cerrarla causaría un caos académico. Pero sí implementó cambios inmediatos. A partir de esa noche, el personal de seguridad nocturno se duplicó. Se instalaron más cámaras con mejor resolución en el 7º y 8º piso. Se contrató a un equipo de investigadores para estudiar el edificio, incluyendo a un físico especializado en anomalías electromagnéticas y a un historiador que comenzó a investigar los antecedentes del terreno donde se construyó la biblioteca. Durante los siguientes días, yo intenté procesar mentalmente lo que había experimentado. Les conté a algunos amigos cercanos, pero la mayoría me miraba con escepticismo o preocupación. Solo aquellos que vieron las grabaciones realmente entendieron que no estaba inventando nada. La investigación histórica reveló información interesante. El terreno donde se construyó la Biblioteca Central había sido, siglos atrás, parte de un sitio ceremonial prehispánico. Antes de eso, había evidencia de que había sido utilizado como lugar de observación astronómica. Pero no había nada en los registros históricos que explicara específicamente por qué las 3:15 de la mañana tenía significado. El físico realizó múltiples mediciones de campos electromagnéticos, variaciones de temperatura y otras lecturas instrumentales. Encontró anomalías definitivas en los pisos 7º y 8º, particularmente en la zona de literatura latinoamericana. Campos magnéticos que fluctuaban sin razón aparente. Puntos fríos que desafiaban las leyes de la termodinámica. En las semanas siguientes, el fenómeno de las 3:15 continuó, aunque no todas las noches. Había un patrón irregular pero definido. Algunas noches no pasaba nada. Otras noches, libros se movían, luces parpadeaban, la figura aparecía. Siempre a las 3:15 exactamente. Siempre durante un minuto. Siempre en los mismos pisos. El nuevo personal de seguridad que fue contratado también comenzó a reportar experiencias. Algunos renunciaron después de solo 1 o 2 noches. Otros, como yo, trataron de mantenerse profesionales, de documentar todo, de buscar respuestas racionales donde claramente no las había. Pero hubo un incidente que finalmente me convenció de que necesitaba dejar ese trabajo. Fue aproximadamente 3 semanas después de la noche de mi primera experiencia completa. Era otra madrugada tranquila, o al menos así comenzó. A las 3:15, el fenómeno usual ocurrió. Luces apagadas, libros moviéndose, la figura oscura. Pero esta vez, cuando las luces volvieron y la figura desapareció, había algo nuevo. En una de las mesas de lectura del 7º piso, había un libro abierto, que definitivamente no había estado allí antes. Me acerqué cautelosamente con mi linterna
y mi teléfono grabando. El libro era un volumen sobre fenómenos inexplicables y casos sin resolver. Estaba abierto en una página que describía un caso de 1952, casi en el mismo lugar, en una biblioteca anterior que había ocupado parte de ese terreno. Un bibliotecario nocturno había desaparecido misteriosamente una madrugada. Nunca fue encontrado. Lo que realmente me perturbó fue la nota manuscrita en el margen del libro. Estaba escrita con la misma caligrafía que había visto en todos los otros libros anotados, pero el mensaje era diferente. Decía: algunos de nosotros nos quedamos. No había firma, no había fecha, solo esas 5 palabras en tinta azul que parecía fresca. Tomé fotografías y reporté el hallazgo inmediatamente. El libro fue enviado a análisis. La tinta era moderna, probablemente de no más de unas horas, pero no había manera de que alguien hubiera entrado a la biblioteca sin ser detectado por las múltiples cámaras y sistemas de seguridad. Y sin embargo, allí estaba el libro, con su mensaje inquietante. Después de ese incidente, comencé a tener pesadillas. Soñaba con pasillos interminables de libros, con figuras oscuras que me observaban desde las sombras, con voces susurrantes en idiomas que no podía entender. Mi novia notó el cambio en mí. Me volví más ansioso, más retraído. Comenzó a afectar mi vida personal. Un mes después de la primera experiencia, tomé la decisión de renunciar. No podía continuar trabajando en un lugar donde las leyes de la realidad parecían no aplicarse, donde cada noche me enfrentaba a lo imposible. Presenté mi renuncia al doctor Salinas. Él lo entendió. De hecho, me dijo que yo no era el primero en renunciar por estas razones, y probablemente no sería el último. Mi último turno fue a finales de diciembre. Fue una noche tranquila, sin incidentes. Parte de mí estaba aliviado, parte de mí casi decepcionado de no tener un último encuentro. Pero al salir del edificio por última vez, mientras el sol comenzaba a salir sobre Ciudad de México, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Ya no tendría que enfrentarme a lo inexplicable cada noche. Ya no tendría que cuestionar mi cordura o mi percepción de la realidad. Podía volver a una vida normal, predecible, donde las cosas seguían las reglas que todos conocemos. Pero las preguntas permanecen. ¿Qué es esa figura que aparece en el 7º piso? ¿Por qué específicamente a las 3:15 de la mañana? ¿Qué conexión hay con el pasado de ese lugar? ¿Cuántos otros edificios alrededor del mundo albergan fenómenos similares que simplemente no son reportados o son descartados como imaginación? Los investigadores continúan estudiando la Biblioteca Central. He mantenido contacto ocasional con Tomás, quien todavía trabaja allí. Me dice que los incidentes continúan, aunque ahora están mejor documentados. Hay gigabytes de grabaciones de video y audio, cientos de fotografías, mediciones instrumentales detalladas, pero aún no hay una explicación satisfactoria. A veces me pregunto si hice bien en renunciar. Tal vez debería haber continuado, haber sido parte de la búsqueda de respuestas, pero luego recuerdo esa sensación de estar frente a la figura oscura, ese frío que penetraba hasta los huesos, ese sonido de respiración que no debería existir, y sé que tomé la decisión correcta para mi salud mental y bienestar. Hay misterios en este mundo que quizás no estamos destinados a resolver, fenómenos que desafían nuestra comprensión y que quizás es mejor dejar sin perturbar. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.